Bienvenidos a Alfa y Omega, un programa que basado en la Biblia intenta explicar la situación actual de nuestra sociedad. Los hombres está, vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Entendiendo que dice el Señor: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Molemba y Ariel Kunkel. Pasa a vosotros, queridos amigos. Cuando el Señor Jesús, en Mateo 10, versículo 16, expresaba: yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos trataba de demostrar que como hijos de Dios estamos inmersos en una sociedad, y por nuestras ocupaciones diarias es imposible de que estemos enajenados de lo que sucede a nuestro alrededor. Ser un hijo de Dios requiere de simpleza, de sencillez, porque Dios resiste a los soberbios, nos dice la palabra. Pero a su vez requiere de prudencia, requiere de la capacidad de observación. Hoy hablaremos de un problema que afecta a nuestro país y al mundo, pero nos enfocaremos en la República Argentina. Ser cristianos requiere de un gran compromiso social. Es brindar explicaciones basadas en la Biblia de problemas que suceden a nuestro alrededor. Está conmigo Ariel y le pregunto: ¿qué se te viene a la mente cuando decimos droga o drogadicción en su defecto? ¿A qué lo relacionas? Últimos tiempos, falta de entendimiento, problemas sociales, problemas que vienen desde la casa ya. Y es increíble porque siempre lo relacionamos con la pobreza. ¿Qué drogas son las más comunes que escuchamos hoy en la sociedad? Paco, entre los más cocaína, heroína, ya entre los más de la alta sociedad. Y en los últimos tiempos también se escuchaba de las metanfetaminas, otras clases de drogas como la marihuana. Es increíble que se lo relacione con la pobreza porque hoy la drogadicción está incrustada en todos los rangos, si se quiere, de la sociedad. Es más, una de las estrategias de los vendedores es vender el éxtasis en las grandes fiestas electrónicas que se hacen, donde cuando termina esa fiesta, lo que se observa en el suelo son puras botellitas de aguas de 500 centímetros cúbicos. Sucede que esta droga genera sed, a lo que las personas tienen que beber mucha agua. Entonces le han encontrado el negocio también, no solamente con la venta de pastillas, sino con la venta de botellitas de agua. Qué increíble, ¿no? Como la maldad no tiene límites. Qué increíble como las personas buscan vivir a cuestas de hacerle mal a otra persona. El mensaje del día de hoy se titula ¿por qué no reposar bajo sus alas? Y se basa en dos artículos que hemos encontrado. Son dos artículos alejados en el tiempo entre sí, pero que tratan el mismo problema.
y a su vez, entre un artículo y otro, el mal se agrava. El domingo 31 de mayo de 2009, el diario La Nación publicaba el siguiente artículo que tenía como título La Argentina ansiolítica. Hoy no vamos a hacer referencia a las drogas conocidas que nombró nuestro hermano Ariel, la marihuana, la cocaína, etc., sino vamos a hacer mención de esas drogas fantasmas que circulan entre la sociedad argentina y que a veces pueden resultar más peligrosas que las más conocidas. Decía Valeria Shapira, la escritora de este artículo periodístico, que las estadísticas revelan que en nuestro país el consumo de psicofármacos es uno de los más altos del mundo. Proseguía: ansiolíticos, antidepresivos y sedantes son los más buscados. Se ha vuelto algo común. Cuando el estrés aprieta y algo falla, se los nombra bromeando: hoy no tomé la pastilla. Es decir, que la sociedad argentina se volvió fármaco dependiente entre los jóvenes y ancianos, entre todos, ¿no es cierto? Es verdad, entre tantas frases que hemos sabido popularizar los argentinos, el hoy no tomé la pastilla, cuando te equivocás o le decís a la otra persona no tomaste la pastilla, ya es algo común entre nosotros. Entonces, habla de que ese algo está presente entre nosotros. Y tanto así que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, reveló que los remedios de mayor facturación durante el último trimestre de 2007 habían sido los destinados al sistema nervioso central. Todos los que nombramos anteriormente principalmente, en esos remedios, en ese tipo de psicofármacos, los argentinos gastaron 362 millones de pesos, más del doble que en el año 2003. ¿Por qué se nombra el año 2003? Porque Argentina venía de una de las crisis más grandes de su historia, tanto económica como social y política, por supuesto, que generaba un panorama de incertidumbre en la sociedad. A partir de entonces se comienza a tener en cuenta y se empieza a medir el consumo de estos psicofármacos. El clonazepam, el Aplax, seguidos por el clonagil, el tranquinal, el exotanil, son los más comunes y más vendidos. El clonazepam es el más utilizado a través de su marca más conocida, que es el Rivotril. Muchos habrán escuchado hablar del Rivotril. Un investigador estadounidense expresaba que lo que más le llamó la atención fue que las mismas drogas que en los Estados Unidos se asociaban con una intervención sobre las condiciones biológicas de la depresión, en la Argentina se prescribían en momentos de crisis como para tratar un estrés socialmente inducido. Y aquí hay que marcar una diferencia interesante, Ariel. Por un lado, hay enfermedades que son producidas por el organismo, son biológicas, y para ellas se han inventado estos remedios. Es decir, Eliezer, que estos fármacos fueron creados para un buen fin. Sí, por supuesto, pero en la capacidad que tienen los seres humanos de convertir cosas buenas en cosas malas, este tema no es la excepción. Dice que es un estrés socialmente inducido. A partir de la década del 90 comienzan a surgir estas nuevas enfermedades, entre las que el estrés es el más comúnmente conocido, ¿sí? Pero a su vez existen este trastorno obsesivo-compulsivo, la ansiedad, el insomnio se ha incrementado también en los últimos años. Quiere decir que el ritmo que impone la sociedad a las personas que son parte de ella pueden producir una enfermedad. Que antes la asociábamos a las enfermedades, al cólera, a la malaria, a la peste negra, ¿sí? Males, la tuberculosis, males que en su momento fueron erradicados en gran parte del mundo, pero comienzan a surgir en la evolución, entre comillas, del ser humano, enfermedades modernas, enfermedades nuevas, a partir de, o generadas desde la propia sociedad. Según algunas páginas de internet,
Los antiansiolíticos más vendidos son el lorazepam, bromazepam, alprazolam, diazepam y clorazepam. Y todos ellos lo que más tratan es el insomnio, la somnolencia y la depresión. Y estos medicamentos se utilizan también en cuando una persona convulsiona. Son tranquilizantes porque atacan directamente el sistema nervioso central. Entonces se utiliza para minguar esas convulsiones de las personas, ¿sí? Pero el abuso de estas sustancias es el problema. O la automedicación, también habla en el artículo. Personas sin consultar, ya se ha vuelto algo común tener en la cartera, como si fuera una aspirina, un antiansiolítico, para contrarrestar estos males que aquejan a las personas en el siglo XXI. Por eso cuando escucho la palabra que los seres humanos hemos evolucionado, me llama la atención, porque en muchos aspectos hemos evolucionado en gran manera, ¿sí? Otro aspecto interesante de este artículo es que Juan Carlos Ferrali, otro especialista ya argentino expresa que la idea de que los argentinos siempre hemos fracasado, o de que ese fracasar es nuestro destino, como si en algún libro sagrado estuviera escrito que a la Argentina siempre le irá mal, hace efecto en la vida de las personas. Esa idea de que hagamos lo que hagamos, los argentinos estamos destinados al fracaso. Genera depresión porque no hay motivación o no hay un futuro de esperanza. Entonces las personas creen que con estas pastillas pueden contrarrestar esa depresión o ese futuro trágico que nos espera, ¿sí? Otro especialista, Germán García, dice que existe un trasfondo psicologista de la sociedad, el que nos hace creer que la solución a los problemas sociales es una modificación del sujeto y no de la situación. Entonces vamos destacando aspectos de este artículo. Primero, que a partir de la crisis de 2001 el consumo de estos psicofármacos comenzó a aumentar. La idea de que siempre los argentinos, hagamos lo que hagamos, estamos destinados a fracasar, genera depresión. Y por último, según este artículo, otro de los grandes problemas es no tratar los problemas de fondo que tiene la sociedad argentina, ya sea problemas económicos, problemas sociales, problemas culturales, y tratar a la persona, es decir, no se ataca el problema de fondo o de base y se trata a cada individuo aparte, para que la Argentina comience a crecer. Por supuesto que cada persona tiene que tratar de cambiar y de manejar su ansiedad, de tratar de salir de la depresión, pero si no se cambia el medio, el contexto desfavorable que tenemos los argentinos, es muy difícil que se pueda llegar a este objetivo. Según el farmacólogo Roberto Biastrocchi, los analgésicos más vendidos en la Argentina son el paracetamol y el diclofenac. Estos tratan pequeños dolores, como el dolor de muelas, dolor de oído, pero él dice que debemos automedicarnos responsablemente. La automedicación es un problema muy grave dentro de la Argentina, porque esto puede causarnos efectos secundarios a los que por ahí no estamos prevenidos. Según él, el dolor es la causa más frecuente de la consulta al médico. Los fármacos, el paracetamol y el diclofenac, se utilizan para atacar estos a nivel del sistema nervioso central. O sea que tenemos dos tipos de medicamentos de los que se abusan en la República Argentina. Uno ataca al sistema nervioso central, el que hemos hablado, los terminados en PAM, que son para tratar convulsiones en pacientes, pero su abuso conlleva a que las personas lo utilicen todos los días. Y a su vez tenemos estos para atacar el sistema nervioso periférico, que son para tratar dolores. Según él, el 90% de los argentinos que consultan a su médico
y reciben una receta, la compran. Pero más del 25% se automedica. Es decir, que tenemos a un gran número de argentinos automedicándose y contrayendo algún mal del cual no lo saben. Justamente el otro artículo que vamos a analizar habla un poco de este tema de los no recetados, ¿sí? El diario Clarín, el 12 de marzo de 2017, publicaba el artículo titulado Adictos a los tranquilizantes. Los argentinos toman 10 millones de pastillas por día. Debajo continuaba: afirman que el consumo se duplicó en la última década y que el 20% de las pastillas se compra ilegalmente. Otro punto interesante en este análisis que estamos realizando es que el artículo anterior era más o menos 10 años antes, y aquí dice que a partir de ese artículo que habíamos leído, el consumo se duplicó. Crisis del 2003 o del 2001, pero que sus efectos continuaron en el tiempo, conllevaron a que los argentinos consuman más psicofármacos. Crisis del 2007, 2008, 2009 en Argentina hace que se duplique 10 años después el consumo de estos psicofármacos. Y abre otra ventana este artículo muy interesante que habla de que el 20% de las pastillas se compra ilegalmente. Pasando limpio, 3 maneras de adquirir las pastillas: una bajo receta, otra la automedicación, ir a la farmacia y comprarlas, y por último la que abre el negocio, que es la compra ilegal. O meu socorro vem do Senhor, que é do universo, o Criador. Tudo se move por seu poder, sempre por Ele hei de vencer. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece, nem tosqueneja, não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Em todo tempo ando com Deus, que me promete vida nos céus. Se eu for humilde, me guardará para a glória, me levará. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece, nem tosqueneja, não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Eu glorifico ao Criador por ter mandado o Salvador para me dar fé, vida e perdão, e no seu reino o galardão. É Deus quem guarda a sua igreja,
não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Usted está escuchando Alfa y Omega, principio y fin. Nos sigue pareciendo increíble que las personas lucren con las enfermedades tanto biológicas o sociales de las personas. Nos sigue pareciendo increíble la capacidad que tienen los seres humanos para autodestruirse. Sigue diciendo el artículo, solo el año pasado, o sea, año 2016, se prescribieron casi 100 millones de recetas para comprar 120 millones de envases de 30 comprimidos cada uno. Haciendo las cuentas, nos da que son 10 millones de pastillas al día que se consumen. Coincide con el artículo anterior de que estos medicamentos, en un principio, como dijiste vos, tenían un buen fin. Era pensado para tratar trastornos mentales, o sea, un mal biológico. Pero que hay 8 millones de argentinos consumen diariamente hoy como paliativos para causas dispares, como el dormir, calmar la ansiedad, bajar el estrés o disimular una angustia. Y aquí se abre una ventana más. Hablamos de estrés, hablamos de ansiedad, hablamos de problemas para dormir, insomnio, pero aquí nos está hablando de un problema de imagen. No quiero que me vean triste, no quiero que me vean cabizbajo. Entonces, ¿qué hago? Consumo un psicofármaco para levantar mi imagen. Otra vez, el exterior vale más que cómo nos sentimos adentro. Tenemos una sociedad hipócrita respecto a sus males. También coincide en que se toman tranquilizantes como si fueran aspirinas. Muchos psiquiatras hoy centran sus terapias en tratar de que sus pacientes dejen los tranquilizantes en vez de recetarlos. O sea, lo que en un principio era me voy al psiquiatra para que me recomiende algo para bajar mi ansiedad, para calmar mi estrés o para tratar mi tema de depresión, se le recetaba una pastilla. Hoy por hoy, los psiquiatras no saben cómo desintoxicar a las personas. Nuevamente, este artículo habla del clonazepam, que es el más utilizado, porque dice que los argentinos toman 1 millón de estas pastillitas. O sea que de los 10 millones que se consumen por día, 1 millón corresponden al clonazepam, que debe ser el Rivotril, el más conocido, ¿no? El consumo de clonazepam creció el 130% en la última década. Facundo Manes, el famoso neurólogo, expresaba que los argentinos estamos enamorados de las crisis. Son un ciclo. Estas llegan en forma cíclica. Cada 10 años Argentina tiene una crisis, lo que lleva a la teoría del caos de la sociedad. Sumado a la idea de que vamos a fracasar siempre, el argentino encontró la respuesta en la automedicación para no tratar los problemas de fondo. Y aporta un dato muy interesante también este artículo. Dice que además de usarse para combatir ataques de pánico o cuadros de esquizofrenia, se usa para muchas otras situaciones. Y esto es realmente preocupante. Ya ni siquiera se lo utiliza para tratar algún mal que lo aqueja, sino que lo usa con fines recreativos, Ariel. La gente los toma para relajarse, para descansar, para pasarla bien, y esto es algo que supera a los médicos y a los farmacéuticos. Es decir, que escapan de la realidad, lo utilizan para escapar de la realidad y vivir una realidad alternativa. Es irse de lo que está sucediendo, sí. Es tener un problema o tener una semana complicada. ¿Y qué hago entonces para relajarme? Para irme un rato, tomamos una pastillita para calmarnos. Una vez escuché a una persona decir, una persona le preguntaba al otro ¿por qué la gente se droga? Y este le respondió, para escapar de la pobreza, que es otro gran problema de la sociedad argentina, la pobreza. Entonces, para escapar momentáneamente, aunque sea olvidarse de que sos pobre, se drogan.
¿Y dónde ocurre eso? En los barrios más pobres, la gente que apenas tiene para comer, aquellos trapitos, donde se le conoce comúnmente en la Argentina, aquellos escuchas de otros lugares de Latinoamérica. Los trapitos son aquellas personas que limpian los autos, que limpian los vidrios, y estos lo vemos comúnmente, nosotros los vemos en la ciudad, ellos que están limpiando para juntar una monedita, luego no lo utilizan para comer, sino lo que utilizan para drogarse. Y también hemos visto que tanto la pobreza como la abundancia, las personas no se llenan. Esa idea de que cuanto tenga más plata, andando bien argentinamente, voy a ser más feliz, vemos que no, porque para adquirir también estas pastillas se requiere un nivel de ingresos bastante alto, y más si es de manera ilegal. Porque acá abre una nueva puerta. El artículo dice, también se la utiliza ante la sociedad que reclama un mayor rendimiento y máxima exigencia en todos los aspectos de la vida, y no solo en el laboral. A ello también me hace acordar tanto actores como músicos, que bueno, muy bien, los músicos es para tener un mayor rendimiento, como vos decías, en el escenario, porque cómo pueden actuar de domingo a domingo, digamos, y mantenerse toda la noche cantando y haciendo el show sin tomar algo que los anime, ¿no es cierto? Y así también los actores de más son conocidos las historias de actores y actrices también, que con la fama, con el dinero no les alcanza, tienen un vacío dentro de ellos que tratan de llenarlo con las drogas, y muchas veces perdieron la vida. No hace falta nombrar a ninguno de ellos. O sea que es un mal que no discrimina. Ser adicto no hace preferencia social. Lo que cambia sí es el tipo de droga que se utiliza, que en todos sus aspectos es peligrosa, pero que en la pobreza generalmente se utilizan los desechos de las drogas que utilizan las personas con un mayor nivel de ingresos. Así como el Paco está hecho de los desechos de la cocaína. La pasta base, sí. Para finalizar con los artículos y tratar de encontrar las respuestas bíblicamente, porque de eso se trata Alfa y Omega, de buscar las respuestas en la Biblia de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero por último, Trimble le dice, que es otro especialista, y es grave lo que dice aquí. En mi experiencia, el tratamiento de la adicción a los tranquilizantes es mucho más difícil de tratar que la adicción a otras sustancias, inclusive a aquellas que peor prensa tienen. Muy bien nombraste el Paco, la marihuana, la cocaína, la heroína, el LSD, pero aquí dice que es más peligroso esa droga fantasma al que cualquier argentino común tiene acceso, yendo a una farmacia o bueno, comprándola ilegalmente, que es más difícil que la persona salga de esa adicción que de las drogas que más prensa tienen, las más comunes. Es decir, somos una sociedad consumista, no solamente económicamente consumista, también somos una sociedad con alto grado de consumo de sustancias. Si en aproximadamente 15 años vivimos constantemente bajo crisis económicas, sociales, políticas, culturales, vemos que los problemas están, que no van a desaparecer. ¿Por qué seguimos apostando al consumo de estupefacientes, al consumo de psicofármacos, si ya hemos visto que no es la solución? Es constantemente poner parches. Ese tipo de pastillas o ese tipo de sustancias no calman el mal, solamente te permiten, en el caso del sistema nervioso central, calmarte por un momento, en el caso del sistema nervioso periférico, calmar el dolor por un momento. ¿Por qué mejor no descansar bajo sus alas?
el sufrir, el andar por ahí sin saber dónde ir, qué hacer, qué decir, y venías a tus días poner fin. Cuando en tristezas y dolor te encuentres, habla al Señor. Él te sabrá ayudar, de ti no se ha de olvidar. Y cuando no puedas más, busca a quien te da el vigor, la energía, el valor en tu vida. Él te puede cambiar tu tristeza en felicidad. Él te puede a tu alma traer paz. Hoy en tu vida algo cambió. Buscaste en la salvación. Jesucristo a tu vida entró y a Satanás derrotó. Sigue de ahora en más a Jesús, quien te dará el vigor, la energía, el valor en tu vida. Él te puede cambiar tu tristeza en felicidad. Él te puede a tu alma traer paz. Él te puede cambiar tu tristeza en felicidad. Él te puede a tu alma traer paz. El Salmo 90, en su versículo 1, expresa: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Siempre hubo problemas, siempre hubo crisis, siempre hubo dificultades. Y aquí el Salmo nos está reflejando que el Señor siempre ha sido refugio. ¿Por qué no buscar más de este Señor entonces? Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El Señor Jesús, en Mateo 11, versículo 28, llamaba a las personas: vengan a mí, vengan. Decía en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Las personas dicen, los religiosos, mirá, los cristianos siempre con su prédica, siempre con su mensaje de que Jesús, yo no tengo tiempo, requiere de esfuerzo para ir a un templo, requiere hay que guardar un día, ¿no? Yo no tengo tiempo para estas cosas, tengo una vida ocupada, tengo 2 trabajos, tengo problemas en mi casa. Mirá si voy a ir a tener que guardar más cosas todavía de las que estoy cargando en mi vida. Pero el Señor Jesús dice que hallaréis descanso para vuestras almas.
Si ya probaste con vacaciones, si ya probaste con viajar, si ya probaste con irte por un momento tomando estos psicofármacos y viste que cuando pasa el efecto de todo eso, no encontraste la solución, los problemas siguen estando, ¿por qué no llevar el yugo de Jesús? Que lo llama yugo, pero no es un yugo, porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué si las personas buscarían un poco más de Dios? Esto me hace acordar también a algunos personajes de la Biblia que tuvieron sus momentos difíciles también, como en el caso de Moisés, que él ya desfallecía de la carga que le ponía el pueblo con todos sus problemas y todas sus quejas, que le faltaban alimentos, que le faltaba agua. Pero él, ¿qué hizo? Se refugió en Dios. No se quedó pensando, voy a buscarme alguna planta para prepararme algún fármaco y poder escapar en algún momento. Otro personaje, Gedeón, que también tuvo sus luchas, también pasó por momentos difíciles, mientras los madianitas, cada vez que había vendimia, venían a robarles todo lo que ellos tenían. También pasó por esas luchas, por esos momentos difíciles, pero él también se refugió en Dios. Si bien al primer momento le fue difícil confiar en Dios, luego lo hizo y vemos la recompensa. Es así, es el gran mal del pueblo argentino. Más en las últimas décadas, este pueblo se ha alejado de Dios. En el mismo Salmo, el Salmo 90 que leíamos, el versículo 3 dice, convertíos, hijos de los hombres. Los problemas no van a desaparecer. No vamos a vender ese evangelio de que vení a los brazos de Jesús y tus problemas se van a solucionar, no vas a tener más, vas a mejorar económicamente, vas a prosperar. No se trata de eso. Se trata de entregar nuestros problemas ante Dios y de calmar esos dolores, de tener una esperanza de que todo lo que vivimos aquí es algo pasajero, es esperar un futuro mucho mejor. No quiero ahondar en el tema de la depresión porque sobre eso vas a tener un programa, Ariel, especial, pero muchas veces escuchamos a jóvenes, a adolescentes en realidad, que dicen, estoy deprimido, no sé qué me pasa, mis padres no me entienden, nadie me entiende, estoy solo en este mundo, y eso llevado al extremo produce un gran mal también, que es el suicidio. Eso me hace acordar también que el año pasado, en el 2016, una chica de tan solo 15 años se tiró acá del puente Chaco Corrientes tratando de terminar su vida porque estaba deprimida. Por suerte pasó un pescador y la pudo rescatar. De milagro pudo sobrevivir esta chica. Es que cuando somos adolescentes vemos la vida un poco oscura, ¿sí? Tenemos momentos de alegría, de extrema alegría, si se quiere, así como de golpe podemos caer en un pozo depresivo. No sé si llamarlo depresivo, si es la palabra, un bajón anímico, si se quiere, ¿sí? Uno cuando va creciendo, y te ha pasado a vos, me ha pasado a mí, le ha pasado a las personas más grandes que nosotras, va tomando responsabilidades y se va dando cuenta de los grandes problemas de la vida, cuando tenemos la familia, cuando tenemos que hacernos cargo de los hijos, de los padres, cuando tenemos que enfrentar un trabajo difícil, cuando tenemos exigencias, tenemos esa presión que decían los artículos, presión en el trabajo, cada vez tenemos que rendir más en menos tiempo, lo que se hacía antes en una hora, ahora hay que hacerlo en media hora, ya cada vez a menos hora de descanso. No quiere decir que haya más horas laborales, no, quiere decir que nuestra mente no se detiene. Y en el caso de los adolescentes, volviendo al punto que hemos abierto en esta sección, a veces no estás deprimido. Le hablamos a los adolescentes, no estás deprimido. Es normal por los cambios que se producen en tu cuerpo, es normal que experimentes variados tipos de ánimo. Además, muchas personas mayores, no adolescentes ya, pasan por esta situación de decir estoy deprimido, y muchas veces, como decía el premio Nobel Facundo Cabral, no está deprimido, está distraído. Voy a traer a colación
una parte de este poema porque es muy interesante, porque está muy relacionado a lo que estamos hablando hoy. Los invito a escuchar a Facundo Cabral. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer, y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, por solo citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones. Y la vida es dinámica. Por eso está en constante movimiento. Por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía, yo me encargo del presente. El futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia, a cada día le basta con su propio afán. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Espero que te hayas encontrado en este poema. Nuestros sinceros deseos es que no estés bajo este gran problema, este gran mal, que es la depresión. Esperamos que estés distraído cuando te sientas solo, cuando te sientas ansioso, cuando te sientas que nadie entiende por la situación que estás pasando, cuando tengas que enfrentar, en el caso de los estudiantes, exámenes, en el caso de las personas que trabajan, tener que enfrentar un día duro, esas noches que no nos permiten dormir pensando en lo que viene el día de mañana. A ti que tienes que tomar una decisión que cambiará tu futuro. 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y leía esta historia de un hermoso himno, uno de los más conocidos alrededor del mundo, titulado Cariñoso Salvador. Era la canción preferida de mi abuelo, quien militó su vida bajo las filas de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que viajó y pasó por diferentes dificultades, que fue uno de esos pioneros que tuvo que abrirse paso en el monte y construir ahí su futuro. Esas personas antiguas que pasaron por tantas dificultades y se sustentaban en estos himnos. El escritor de este himno fue Charles Wesley. Entre las dos versiones que pude leer acerca de cómo fue escrita esta canción, me llamó mucho la atención la que dice que en un hermoso día de primavera, Charles Wesley estaba sentado junto a una ventana abierta y tuvo una experiencia extraña de consecuencias extraordinarias. Disfrutaba de la belleza y fragancia del jardín, procurando aliviar su ansiedad por medio de la meditación. Al sentirse agobiado por algo que le parecía una tragedia, un pequeño pájaro estaba siendo perseguido cruelmente por otro mayor y más feroz, un halcón.
cayendo una y otra vez sobre su presa, un pequeño gorrión, cuyo final no sería otro que la muerte. Frenéticamente, pero en vano, el pequeño procuraba eludir a su agresor. Entonces, justo en ese momento, Wesley pensó que la muerte de la víctima era inevitable. El gorrión desesperado voló hacia él y se introdujo en los pliegues de su abrigo, donde estaba a salvo. Wesley, en ese momento, estaba muy agobiado, en busca de un lugar de paz y seguridad. Este pequeño suceso llevó un mensaje de consuelo a su alma, inspiración para este himno, que en su segunda estrofa dice: otro asilo aquí no hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque en mí peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. ¿Por qué no reposar bajo sus alas? Un famoso eslogan de una iglesia de aquí de Resistencia dice: ya probaste con todo, ¿por qué no pruebas con Dios? A veces somos nosotros, como ese gorrión que está acorralado por diferentes aspectos de nuestra vida, por trabajo, estudio, problemas amorosos, presión tributaria, presión social, y nos sentimos que no tenemos refugio, y nos ataca la ansiedad, nos ataca el estrés, caemos en la depresión y en dolores en el cuerpo que nos llevan a tomar todos esos psicofármacos y tranquilizantes que hemos hecho referencia. ¿Por qué no reposar bajo sus alas? Si en el Salmo 91, en su versículo 4, el salmista expresa: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas noches esperando a que no llegue la mañana? ¿Cuántas noches con miedo a que pueden entrar malvados y hacerte daño? Versículo 5: no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuelve de día. ¿Cuántas veces enfermos? ¿Cuántas veces por miedo a la enfermedad terminamos enfermándonos de eso? Versículo 6: ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, y cuánto miedo de la muerte, ni a mortandad que en medio del día destruye. Invitamos desde aquí a que puedas reposar bajo las alas de nuestro Dios. Utiliza el sacrificio de Cristo. Te ha entregado gratuitamente la salvación por medio de su sangre tan cara. Y si no encuentras socorro, el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Anhelamos con el hermano Ariel que puedas decir, como en el versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. Gracias por ello. Gracias por ser nuestro socorro, nuestro refugio en las tribulaciones. Alzaré mis ojos sobre los montes y preguntaré: ¿dónde está mi socorro? De nuestra alma nace que el socorro viene de parte de ti, Dios. Gracias por ello. Gracias por ser parte de tu grey. Te pedimos que este programa pueda ser de bendición y de ayuda para las personas que han escuchado. Que sea un bálsamo para calmar sus heridas, para calmar su ansiedad, su depresión. Te pedimos que muchas más personas puedan reposar bajo tus alas. Amén. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector
Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud. Guía tú mi embarcación. Cristo, encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo das salud. Vista das al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los esperamos en el próximo programa de Alfa y Omega.